Hola de nuevo, DevHeads. Hoy veremos cómo hacer que los pasos de nuestros personajes tengan sonidos y efectos. Además, usaremos los Physics Materials para conseguir que nuestros efectos varíen de acuerdo a la superficie en la que estamos. Y por supuesto, todo esto tanto en Blueprint como en C++. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Bueno, primero vamos a analizar el problema. Si tenemos una animación de caminar como esta, el punto parece bastante simple. Cada vez que el personaje toque el suelo, debemos activar un sonido y un efecto. Así que para esto necesitamos justamente estos recursos. Por suerte, Unreal ya nos provee con algunos de manera gratuita. Desde la tienda, en este caso Fab, tenemos estos dos paquetes. Hay algunos otros por si quieres probarlos, pero en este caso usaremos estos. Una vez descargados, vemos que incluso tenemos sonidos para distintos materiales, y de igual manera para los efectos. Así que entonces viene la primera pregunta. ¿Cómo podemos saber que nuestro personaje dio un paso? Para ello usaremos una herramienta de Unreal que se conoce como los Anim Notifies. Esta herramienta nos permite ejecutar código cuando la animación llega a un punto concreto. De hecho, aquí, al ser estas animaciones hechas por los mismos trabajadores de Unreal, como vemos ya tienen algunos Notify, en concreto para determinar si es el pie izquierdo o el derecho. Pero nosotros crearemos uno propio, y lo primero que haremos es crear un nuevo track. Así nuestras notificaciones no se interferirán con las que ya están. Ahora dando clic derecho podemos seleccionar alguna Notify que ya esté hecha. Por ejemplo, podríamos poner una para usar un sonido o para un VFX. Esto es justo lo que necesitamos, ¿no? Podríamos hacerlo, pero entonces solo se reproduciría o un sonido o un VFX. Y nosotros queremos que se hagan las dos cosas. Y hay otro problema. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Como vemos, solo se puede seleccionar un archivo. Y lo que nosotros queremos es que hayan distintos sonidos y distintos VFX de acuerdo al material que estamos pisando. Así que nuestra mejor opción es crear un Notify Custom. Aquí podríamos hacerlo de esta manera, pero esta opción puede que tampoco sea la mejor. Si lo hacemos así, entonces tendremos que abrir nuestro Blueprint de animación y llamar esta notificación como si fuera un evento. Aquí justamente es donde podremos poner nuestro código, seleccionar los distintos sonidos y VFX de acuerdo al material. Solo para probarlo, vamos a poner un texto. Y vemos que en efecto está funcionando. Pero esto nos limitará a que esta notificación solo se pueda usar con este blueprint, ya que aquí es donde está el evento. Si usamos distintos blueprints de animación, para por ejemplo tener distintos personajes, entonces esto ya no nos serviría. O si lo quisiéramos seguir usando, tendríamos que repetir el mismo código en los otros blueprints. Así que mejor crearemos directamente una notificación de esta otra manera. Y también podríamos hacerlo por supuesto desde C++. En ambos casos simplemente derivamos de la clase AnimNotify. Y ahora dentro de la clase lo único que tenemos que hacer es usar el evento ReceiveNotify. Y entonces podemos crear nuestro código, que en este caso simplemente usaremos de nuevo el texto para probar que funcione rápidamente. Y por supuesto simplemente tenemos que agregar estos notifies a la animación. Y como vemos funciona correctamente. Y así lo único que tenemos que hacer es usar este Notify en cualquier animación que queramos y no importará el Animation Blueprint que estemos usando. En cuanto a C++, el cambio es que el evento no se llama ReceiveNotify, sino únicamente Notify. Genial, pero esto nos permite incluso más facilidades. Por ejemplo, usar variables. Acá podríamos crear una variable que guarde el nombre actual del hueso del pie. Así directamente tenemos la capacidad de usar nuestro VFX en cada pie. Para eso usaremos la posición de los huesos, la que fácilmente se puede obtener usando el mesh. E incluso si queremos ser más precisos, podemos crear sockets para que tengan la posición exacta que queramos. Así solo debemos volver a nuestra animación y en cada Notify vamos a detalles y le decimos cuál es el nombre del hueso o socket que usaremos. De esta manera, como vemos, se reproducirá el VFX y el sonido para cada pie. Perfecto, entonces ahora viene lo interesante. Ahora sí viene lo chido. ¿Cómo cambiar los sonidos de acuerdo a la superficie? Bueno, para ello usaremos los Physics Materials. Si vamos a un material, vemos que tiene un espacio para un Physics Material. Y podemos crearlos.
De esta manera se crean blueprints que nos permiten cambiar cosas como por ejemplo la fricción, lo que afectará cómo nos movemos. Mayor fricción hará que nos detengamos más rápidamente, mientras que menos fricción hará que nos deslicemos como si fuera por ejemplo hielo. Aunque aquí no haremos cambios, ya que no es el punto del video. Lo que nos interesa es que haya un material distinto, simplemente para que pueda ser detectado al momento de caminar. Pero es bueno tener en cuenta esto, ya que si realmente no nos interesa ninguna de estas opciones, quizás podremos usar algo distinto como tags. Pero también perderemos el uso que ya tiene Unreal para esto, ya que además de estas opciones, tenemos un apartado en las físicas que nos permite definir hasta 62 tipos de materiales. Así, para este ejemplo usaremos el pasto, el hielo, el agua, la roca y el metal. Y tenemos efectos y sonidos para todos estos materiales en los paquetes que descargamos. De hecho, en estos mismos paquetes puedes encontrar algunos Physics Materials, si es que los quieres probar. Y además, en C++ cambiaremos el nombre de estos types para que los podamos usar fácilmente. Así, de esta manera, en vez de usar Surface Type, usaremos nombres más intuitivos. Esto nos servirá en el momento en que hagamos funciones en C++. Genial. Ahora tenemos que tener en cuenta que para que esto funcione, los objetos que usen estos materiales deben tener colisión. Para facilidad lo que haremos es esto. Tenemos el objeto, este tiene su colisión, y lo que haremos es trazar un line trace. Y si recuerdan los line traces, esto lo que nos traerá es la información del objeto con el que se chocó. Así solo tenemos que ver si usa uno de nuestros Physics Materials, y llamar el sonido IFX correspondiente. Fácil, ¿no? ¿Estás loco? Por supuesto que no. Entonces comencemos con la función. Esta devolverá el tipo de Physics Material, y para poder hacerlo, vamos a necesitar usar el modo Physics Core, así que lo agregaremos al archivo build.cs. En la función lo único que haremos es calcular el line trace y asegurarnos que nos traiga información del Physics Material, para lo que usaremos los query params, dándole true en la opción de return physical material. Y eso sería todo. De esta manera podremos usarlo desde el blueprint. Así, si volvemos a nuestro notify, simplemente llamando la función, obtendremos el tipo de material. Y con un switch o con ifs, podemos comprobar el tipo de material. Así, por ejemplo, podríamos probar rápidamente usando distintos sonidos para un material de foul y para el material grass. Si damos play, vemos que el resultado es el esperado. Además, para nuestra suerte, los archivos que descargamos ya tienen archivos queues, que usan, como se puede ver, un random, así que cada paso no sonará exactamente igual, sino que habrá distintos archivos para cada material. Bien, entonces lo único que necesitamos es repetir esto mismo para todas las opciones, y por supuesto tener todos los materiales necesarios. Así, una vez hecho esto, si vemos el resultado, parece que todo va bien. Sin importar el material, se escuchará y se verá el efecto correcto. Y podríamos hacerlo más complejo. Por ejemplo, cambiar el tipo de efecto dependiendo de si estamos caminando o corriendo, o por ejemplo cuando está saltando, ya que la esencia es la misma. Solo por verlo en acción, lo haremos con el salto. Pero antes de eso, revisemos rápidamente cómo se vería este notify en C++. Realmente no es muy complejo, solo llamamos igualmente a nuestra función, y aquí en vez de estar usando un switch, lo haré con ifs. Entonces, volviendo al salto, simplemente crearemos otro notify y básicamente repetiremos el mismo código, solo que aquí usaremos los sonidos referentes al salto, y por supuesto también los BFX. Mientras que en la animación, por su parte, simplemente llamaremos a este nuevo notify y listo. Si ahora saltamos, vemos que se reproducirán efectos distintos a los de caminar. Perfecto, esto es más que suficiente para que podamos usar distintos materiales para nuestras superficies. Así que por ahora eso es todo. Recuerden suscribirse, dar like y compartir para que cada vez seamos más. Sin más que añadir, este video fue cortesía de su amistoso vecino Games for Devs. Nos vemos.